El maravilloso número 7. La séptima raza. Aquí tienes pues toda la instrucción. Te entrego la enseñanza completa. Si practicas con voluntad y con toda sinceridad todo lo que te revelé, serás un ungido, que significa el estar liberado de las leyes materiales. Es estar bajo la gracia, es no tener que luchar más por nada, ya que se tiene la voz y en la palabra una varita de virtud. Con el solo decreto mental y verbal se cumple la voluntad del Padre en todo nuestro mundo, y no necesitarás ni estudiar, ni leer, ni buscar comunicaciones ni mensajes, pues estarás dirigido directamente por la voz pequeñita y queda de tu yo superior que te llevará en todo por el sendero que es tuyo propio y de nadie más, sin errores ni vacilaciones. Para ayudar al desarrollo de las llamas, hemos adoptado un folleto titulado Meditaciones Diarias, que pertenece a la literatura que emite la organización llamada The Bridge to Freedom, el puente a la liberación, dirigida por el ascendido maestro Moria, director del Rayo Azul, bajo el seudónimo de Tomás Prince. Hemos adaptado el folleto al idioma español para goce y beneficio del estudiantado latinoamericano. Con el desarrollo de las llamas en ti, serás un candidato para la ascensión, el estado más apetecido de todos en nuestro planeta Tierra, pues significa haber llegado al final de la pesada ronda de reencarnaciones obligadas, habiéndose limpiado del karma de los siglos pasados, manifestar el plan divino propio para lo cual fuimos creados y sostenidos a través de tantos eones, pues ya hemos llegado al tiempo final, a ese nuevo mundo que anunció el Maestro Jesús, la hora de la salvación y el tiempo aceptado. Invocaciones apropiadas para activar la llama violeta y otras. Yo soy la victoriosa presencia del Todopoderoso, que ahora me reviste de mi manto de luz brillantísima, la cual me hace y me conserva invisible e invencible a toda creación humana, para siempre. Esta es una invocación de protección y ha de hacerse diariamente para formar un ímpetu que perdure para siempre. Yo soy la victoriosa presencia de Dios que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego violeta, encendido en todo mi ser y mi mundo, transmutando todas mis creaciones humanas, toda energía mal usada por mí contra todos los elementos, los animales, las criaturas, toda mi vida, todo hombre, toda vida, todo hombre, mujer y niño, toda causa y núcleo de pensamiento negativo, destructivo, impuro, todo diseño, patrón o hábito de odio, celos, mala voluntad o desagrado, maledicencia, mentiras, venganza, ira, que sean transmutadas. Repetir esta frase 3 veces y todo efecto, récord y memoria antes que puedan actuar, manifestar o mantenerse hasta que me halle en estado de perfecta pureza. Cada vez que nos encontremos repitiendo algún acto negativo, destructivo o indeseable, yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores de toda la humanidad. Yo estoy encendido en fuego violeta, libre de toda creación humana, y ahora y eternamente sostenido. Amada presencia de Dios en mí, en tu nombre declaro, soy la resurrección y la vida de la gloria, la maestría y el poder que tuvo mi cuerpo etérico en el corazón del sol, antes que el mundo existiera. Todo rastro inferior lo disuelvo por el poder del fuego sagrado.
contra toda manifestación fenomenal que esté estorbándonos a cualquier hora. Cierro la puerta astral, mi aura y el aura de mi casa. Invoco a los ángeles de la llama rosa a que impregnen y rodeen esta manifestación y pido lo mismo para todo el planeta. Exorcismo para ahuyentar a toda entidad que nos esté molestando o que pretenda incorporarse en nosotros o en otros. En el nombre de la amada presencia de Dios, yo soy en mí. Si sabes su nombre, dilo así. Invoco a... Te invoco y te digo que te amo, te amo, te amo. Y ahora en amor regresa al Padre. Y ocúpate de sus asuntos, como me ocupo yo aquí en la tierra. Así sean. Para los que se van del plano terreno diariamente. En el nombre de la amada presencia yo soy en mí, invoco al amado Arcángel Miguel a favor de todo hombre, mujer y niño que desencarne en este período de 24 horas. Córtales instantáneamente las ataduras magnéticas que lo arrastran hacia la tierra, a las pasiones y apetitos que puedan mantenerlos atados a tierra. Manda a tus huestes angélicas a envolverlos y llevarlos rápidamente a través del efluvio de la atmósfera terrena y que los lleven al plano de luz y paz y los preparen para presentarse ante el tribunal karmático con sus vestiduras blancas como la nieve. Acepta el bien de mi propio cuerpo causal como ofrenda ante este gran consejo de juicio para que estas almas puedan ser llevadas a los planteles donde mejor puedan aprender la ley y que reencarnen, si fuera necesario, en armonía para ganar sus victorias individuales en la luz. Gracias, amado príncipe de las huestes angélicas, por tu presencia entre nosotros, por tu constante cuidado y protección de nosotros a la hora de nuestro paso y en todos nuestros días. Para todos los atormentados en planos inferiores. Amada presencia de Dios yo soy, en mí y en ellos, en nombre del amado Maestro, Jesucristo, invoco a los ángeles y entidades de la llama azul. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Córtales las ataduras a todos los que yacen en las tinieblas y que no tienen quien interceda por ellos. Amado Príncipe Miguel, llévalos a planos de estudio, paz y luz. Gracias. Por los que están por morir. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Me inclino ante lo que quiera que sea necesario para este hermano y pido al Santo Consolador que envuelva con su paz a esta alma y a todos sus seres queridos. Que solo se manifiesten en los últimos momentos que pase en este planeta la paz, armonía, felicidad y pureza. Que pase rápidamente y suavemente de su templo material al reino del Espíritu. Por aquellos que están por nacer. Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en ellos. Amado Arcángel Gabriel, enciende, enciende, enciende la llama de la resurrección en, a través y en contorno de los que están esperando el momento de encarnar, para que traigan a la vida la gloria de sus seres crísticos. Así sea. Para decir diariamente invocando a la entidad llamada Cristal, del rayo azul. Amada Cristal, amorosamente te invoco para entregarte la limpieza de todas mis encarnaciones pasadas, desde el comienzo de los tiempos hasta hoy. Purifícame todos mis vehículos y todo mi mundo, incluyendo toda la energía usada por mí, y que me haga responsable en la vida y actuación de otros. Gracias.
para decir todas las noches, invocando protección para nuestro hogar, contra ladrones, entidades nocturnas y pintores de muros. Ángeles de la llama rosa, ángeles de la llama rosa, ángeles de la llama rosa, vengan, vengan, vengan. Enciendan, enciendan, enciendan la llama rosa del amor divino en contorno a mi casa, mis ventanas y mis puertas, encubran a mis vecinos, mis seres queridos, y que todo aquel que roce con el borde de este manto sienta el amor divino y pierda todo deseo de dañar la propiedad ajena. Gracias. Para impedir daños por terceros y para hacer el bien a aquellos que nos lo pidan. Amada presencia de Dios en mí y en tu nombre me dirijo al Cristo y le hablo directamente. Te recuerdo que eres perfecto Hijo de Dios, generoso, noble, justo, honrado. Te saludo, te reconozco y te recuerdo que tú no quieres que tu yo inferior se conduzca de ninguna forma contraria al concepto inmaculado. Gracias, porque sé que ya están poniendo el orden en tu templo. Para descubrir la mentira y el rencor en nosotros o en otros. En el nombre de la amada presencia de Dios en mí cubro esta situación con el manto de la verdad, la llama verde, y deseo verla. Gracias, Padre. En toda situación que esté presentando desarmonía, bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre.